Buenas noches, queridos amigos. Es un placer dar inicio a este nuevo evento de Diálogos al Café. Marcos Escudero. Para los que no saben, y hay unos pocos nada más, aquí la idea de este nombre, Marcos Escudero, es reivindicar la labor y la actividad de un cochabambino olvidado. Fue parte de las luchas independentistas a principios de los años 1800. Fue parte de la Asamblea Constituyente Boliviana en 1825, fue cancelario y rector de la Universidad de San Simón, y bueno, ahí quedó en parte de su historia, de su memoria, se ha perdido y hemos querido reivindicarlo y recordarlo por esta dedicación a la democracia, a la construcción institucional, a la república y a la formación y a la educación, el debate, que es el símbolo original de la universidad. Hoy está con nosotros también Carlos Hugo Laruta. Vive en El Alto. Carlos Hugo vive en El Alto, es sociólogo, es columnista de varios periódicos, especialmente ahora de Página 7, y es docente universitario en San Andrés. Él ha sido director regional de CIPCA en La Paz por varios años también, y conoce mucho y muy bien la realidad alteña y paceña. Entonces, sin mayores preámbulos, vamos a ver qué nos dice ahora Carlos Hugo Laruta, que ya está con nosotros y lo hemos puesto en pantalla. Adelante, Carlos Hugo. Muchas gracias, Roberto. Yo voy a comenzar con tres imágenes provocadoras sobre el Alto y después voy a hacer un poquito al oficio de sociólogo, ¿ya? Las tres provocaciones son las siguientes. La primera es que el Alto es una de las dos guaguas gemelas nacidas de la Revolución del 52. La otra guagua es Santa Cruz. Y las dos guaguas están mostrando su presencia clara en este siglo XXI. Claramente, el Alto es una de las dos guaguas gemelas de la Revolución Nacional del 52. El Alto no se entendería sin el 52, igual Santa Cruz. En la segunda provocación, el Alto es una ciudad con una ciudadanización democrática que hay que concluir todavía. Está en proceso de conclusión. Ya no está solo en un itinerario, en un cierto recorrido de avance. Hay que terminar esto y en unos años más va a concluir. Pero tiene una ciudadanización inconclusa, entendiendo la ciudadanización como la adquisición de deberes y derechos dentro de un Estado. Entonces, el Alto es una ciudad con una ciudadanización a concluir. Y la tercera provocación, el Alto a gritos está pidiendo la urgente necesidad de consolidar la nueva clase media urbana de origen indígena que está en Bolivia, que se ha desarrollado. Los aymaras, ¿dónde están? Pregunto en mis clases generalmente. ¡Ay, del área rural! Igual, otro estereotipo, otro prejuicio, así como el que señalaba Juan Carlos. En realidad no, pues están en el Alto. Seguramente muchos de ellos están de funcionarios de la actual alcaldesa. Los aymaras ya no están en el área rural, están en el Alto. La mayoría, será 80%, 90% de los aymaras. Entonces, se han convertido en una nueva clase media de origen indígena que los bolivianos estamos en el deber de ayudar a que se consolide. Porque si no se consolida, la estabilidad política y democrática de Bolivia no tiene mucho futuro. Ok, con esas tres provocaciones entro a algunos datos interesantes. Fíjense, datos demográficos. Santa Cruz tiene para el 2023 más o menos 2 millones de habitantes como municipio. Y su tasa de crecimiento es 2.9% anual o más. Santa Cruz. El Alto tiene una población al 2023 de 1.200.000 habitantes más o menos. Tiene menos que Santa Cruz. Solo sumado con La Paz alcanzarían a Santa Cruz. Y su tasa de crecimiento ha ido decreciendo desde hace más o menos unos 5 o 7 años.
Llegó también a 2.9, pero luego fue bajando al 2.8, 2.7, 2.6, y yo estimo que está ahora en el 2.5% anual como tasa de crecimiento. Es decir, es menor la tasa de crecimiento en el Alto respecto de Santa Cruz. Estos son datos interesantes. Sin embargo, ambas ciudades tienen las tasas probablemente más altas del país. Ok, ese es un dato interesante que hay que ver. ¿Cuál es la composición humana del Alto? En el Alto no solo hay gentes de origen aymara, en esto hay que ser claros, es una ciudad como muchas del país, tienen una gran proporción de población indígena, estoy pensando por ejemplo en Potosí, en Oruro, en fin. Es muy parecida al Alto, son parecidas al Alto, pero el Alto tiene una alta proporción de población aymara, de origen aymara, y una pequeña proporción de gente mestiza y blanca que es Rebalse de La Paz. Por ejemplo, Ciudad Satélite y todos sus alrededores, Villa Adela, 1 de Mayo, parte de Río Seco. O sea, son barrios de clase media resultantes de las urbanizaciones organizadas durante los 70s y los 80s. Y son gente de clase media tradicional, mestiza y blanca, que vive también en el Alto. Entonces, no hay solo aymaras en el Alto, eso queda claro. Que obviamente la mayoría, 70%, son de origen aymara, sí. En el Alto han habido 3 grandes oleadas. La de los años 60, con todos los datos que después han sido recogidos en el censo del 76, con la segunda oleada de los 70s y los 80s, ¿no? Y la tercera oleada de los 90s y quizá la de los 2000, de principios de los 2000. Son 3 grandes oleadas. El Alto es una ciudad, entonces, en gran medida compuesta por migrantes de origen aymara. Los migrantes de la primera oleada y de la segunda oleada ya están consolidados en el Alto. Ya están consolidados y han logrado insertarse, tienen sus casas, sus terrenos, etcétera, con mayor o menor éxito económico, ¿no? Pero están consolidados. Los otros, los que han ido llegando recién, están todavía instalándose. Y obviamente este crecimiento, el crecimiento del 2.5 va a hacer que sigan llegando nuevos migrantes al Alto. Entonces, vamos a seguir teniendo un flujo que aumenta un poquito, luego vuelve a crecer, baja, vuelve a crecer en el Alto los siguientes años, porque 2.5 es todavía alto. ¿Ya? Y esta ciudad, con esta composición humana, ha generado muchas paradojas, ¿no? Así como tenemos alteños exitosos, que son estos de los cholets, por ejemplo, y de las casas productivas, estas que ha mencionado el colega que ha expuesto anteriormente, los famosos cholets, que son las casas productivas, ¿no es verdad? Es decir, abajo tiendas de comercio, luego tienen salones de baile, etc. Y arriba vive la familia, de 3, 4, 5 pisos. La última novedad, les comento, ustedes lo deben saber, la casa Bumblebee, ¿no ve? Esta casa donde han puesto un transformer Bumblebee encima, ¿no? Y es un salón que ya ha sido inaugurado, está siendo utilizado ya ahora para fiestas y demás. Y la última es esta casa OVNI, ¿no? El Cholet OVNI, que tiene un OVNI incrustado, ¿no? Que es una tienda de artículos electrónicos, ¿no? Y de reparación de autos, en fin. Entonces, gente exitosa, o como la Inés Quispe, que se compró junto con su esposo, que se convirtió en accionista del Strongest, ¿no? Del Club Strongest, y que se compró una casa de más de $500,000 aquí en la 21 o 22 de Calacoto. Pero paradójicamente el Alto tiene un número enorme de prostitutas, mujeres, asentadas en la zona 12 de octubre y en la zona 16 de julio. No sé si llegan a miles, pero son hartas, son centenares de mujeres. Y tiene también, según los datos que vienen desde el 2021, un número incremental de feminicidios. El año 2021, el Alto tiene casi 100 feminicidios registrados. Ya es la ciudad que va teniendo cada vez más, va punteando en el número de feminicidios en el país. Y estas son expresiones de la pobreza
estas dos, la prostitución con centenares de mujeres y con los feminicidios, que no son solo problemas, pleitos familiares entre esposos, que son resultados de la pobreza, la ausencia de educación, la ausencia de trabajo en el caso del proveedor principal de la familia, etcétera, etcétera. Pero son resultados de la pobreza. Entonces, es una ciudad también de paradojas, ¿no? En cuanto a identificación, autoidentificación étnica, un estereotipo que, y ahí coincido con José Luis Itur, es que consideran que el Alto es 100% aymara y son los ponchos rojos los que viven ahí, etc. Hay datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el 60% de los salteños tiene menos de 30 años, ¿no? Y este 60% de los salteños, en un porcentaje altísimo, ya no habla aymara y tampoco se autoidentifica como aymara. Los hijos de los migrantes, los nietos de los migrantes de la primera y segunda oleada y los bisnietos ya no se autoidentifican como aymara y es más, no saben ni hablar aymara. Entonces, este es un proceso sociológico. No interesa ahorita juzgarlo si es bueno o malo, es un hecho social, es un proceso sociológico real. El número de internets que hay es impresionante. ¿Cierto? En tiempos de las clases virtuales había 160 internets alrededor de los cerca de 400 colegios que hay, colegios y escuelas, y sin embargo, estos eran 160 próximos, porque en los alrededores, a una cierta distancia, había muchos más, ofreciendo los servicios más últimos de Zoom, de Classroom, de Meet, de todo, combinado con muchos jóvenes que llevan estos nombres entre nombre inglés y apellido aymara, como Nixon Mamán o Jocelyn Choquecayata. Es decir, eso es parte de una nueva identidad autóctona y cosmopolita a la vez. Que no es que el Alto tiene una identidad exclusivamente aymara, así clásica, ¿no es cierto? El hombre de Yucho y Poncho y Ojotas, es decir, no, ese es un estereotipo. No hay esa realidad. La realidad sociológica es que el Alto es una ciudad, como todas las ciudades, compleja, muy compleja. Y voy a referirme un poco ahora al tema político, para que veamos. El Alto tiene una mayoría poblacional que participa de la vida corporativa, ¿no? De los cuerpos como la FEJUVE, la Central Obrera Regional, la COR, la Asociación de Carniceros, en fin, las PJUVEs distritales, un montón de organizaciones de este tipo que emergen, ojo, como consecuencia de la Revolución del 52. La primera junta de vecinos es fundada por un movimentista en Villa 12 de Octubre. Apenas se produce la Revolución Nacional y durante muchos años fue jefe de ¿cómo se llamaban en ese tiempo? Las milicias, no sé cómo eran las armadas del MR, los comandos. Era jefe de comando durante muchos años, hasta los años 80 fue jefe de comando. Entonces, hay una fuerte existencia política de los salteños en las corporaciones y una minoritaria presencia de lo que se llama ciudadanía individual. ¿Cierto? Entonces, esa poderosa presencia de los salteños en estos cuerpos hace que tengan lo que técnicamente se llama una ciudadanía de súbdito. ¿Cierto? En la teoría sociológica, en los análisis de cultura política, se habla de la ciudadanía de súbdito, que no es una ciudadanía democrática completa, sino es una ciudadanía en transición. Y es en transición porque este ciudadano de súbdito depende mucho de la intermediación de un cacique. Y este cacique es el dirigente, pues el dirigente de la FEJUVE, el dirigente de la COR, el dirigente de los carniceros, es el dirigente. Entonces es una ciudadanía de súbdito que todavía está desarrollando y que va a terminar sin duda en una ciudadanía democrática individualizada fuertemente, sin que eso implique que deja de tener
pertenencia a las corporaciones. Y el populismo político, que se expresa en movimientos y gestiones políticas como la del señor Patana, incluso como la de la señora Eva Copa, se asientan precisamente en esta base organizativa y en estas características políticas, en el populismo. El señor Patana tenía compromisos tremendos con la PJUVE, con la COR, con los carniceros, con las asociaciones de padres. No olviden, por favor, que los 6, 7 muertos que tuvo la SOLE fueron a causa de las asociaciones de padres manejadas por un partido de gobierno que todos sabemos, vinculado estrechamente con las corporaciones. Entonces, ese modelo de gestión populista se asienta en esta ciudadanía de súbdito corporativa, pero a la vez se ha ido desarrollando, y muy visiblemente desde el gobierno, desde la gestión de gobierno de Pepe Lucho Paredes, ¿no? Estuvo 2 gestiones, hasta la última gestión de la SOLE, se ha ido desarrollando cada vez con mayor nitidez un otro tipo de gestión, una gestión más democrática y menos populista, asentada no tanto en las corporaciones. La SOLE, por ejemplo, mantenía una relación interesante en su gestión política, en la gestión municipal de la alcaldía, con la PJUVE, con la COR, etcétera, pero no los cooptó, la SOLE no los cooptó ni los hizo parte de los funcionarios del gobierno municipal, a diferencia de Patana y a diferencia de la señora Eva Copa. Entonces, son 2 modelos de gestión, una gestión populista que caracteriza a la poderosa, tremenda, enorme todavía, y una gestión más pequeña, asentada en los partidos políticos, vayan solos o vayan en alianza, que se hacen cargo de la alcaldía en este municipio, en el municipio del Alto. Entonces, yo creo que es una ciudad compleja, y con esto cierro para que sigamos dialogando, que tiene sus propias características como una de las 2 guaguas gemelas de la Revolución del 52. Santa Cruz tiene lo suyo propio, el Alto tiene lo suyo propio. Hay parecidos, después hablaré de eso, hay parecidos tremendos entre el Alto y Santa Cruz. He escrito varias cosas sobre eso, ¿no? Uno de los parecidos, simplemente lo adelanto así para que lo saberemos, es el capitalismo. Las 2 ciudades son tremendamente capitalistas, ¿no? Con sus diferencias, pero son capitalistas, es un parecido, y mencionaré otros parecidos más. Entonces, entre las dos guaguas del Alto, entre las 2 guaguas de Bolivia, el Alto tiene sus propias características, que son algunas de esas que he señalado, y seguramente algunas otras más vinculadas al tema económico que después las mencionaremos. Pero, reitero, volviendo a la idea de inicio, el Alto simbólicamente es una de las 2 guaguas gemelas que nacen de la Revolución del 52. El Alto es una ciudad cuyo proceso de ciudadanización democrática de sus habitantes está en proceso de conclusión, y el Alto es una ciudad cuya nueva clase media emergente urbana de origen indígena requiere de su consolidación como clase media para la estabilidad política de Bolivia. Eso como primeras provocaciones, estimado Roberto. Gracias, Carlos Hugo.